¿Tienes un documento en PDF que has mandado a imprimir y lo tienes en una encuadernación en espiral? Cumple su función, pero en realidad no es lo más bonito del mundo. O incluso, puede que ya tuvieras un documento en espiral y aún así te gustaría que fuera de tapa dura. Ocupa menos en la estantería, queda más elegante y, seamos sinceros, da ese toque de libro de verdad. Pues hoy te traigo una solución. En este vídeo te muestro paso a paso cómo convertir una encuadernación en espiral en una entapadura. El truco, usar un paso intermedio, la encuadernación japonesa. Lo primero que vamos a hacer es quitar la espiral. Si queremos que el resultado final tenga un tamaño más manejable, guillotinaremos las hojas. Eso nos permite ajustar el libro al tamaño final que queramos. En Europa solemos trabajar con tamaños como A4 o A5, así que si tu documento es exactamente A4, tendrás que conseguir cartones más grandes para las tapas. Pero a veces es más sencillo guillotinar las hojas y trabajar con medidas más flexibles. Con las hojas ya listas, vamos a preparar algo esencial, las guardas. Las guardas son esas hojas que van al principio y al final del libro y que sirven de puente entre las páginas interiores y las tapas. Es como el nexo que lo une todo. Vamos a usar un papel más grueso que el de las hojas normales. Por ejemplo, si el libro está impreso en papel de 80 gramos, las guardas pueden ser de 90 o incluso 120 gramos. Yo he usado hojas A3 para crear las guardas. Las doblo por la mitad las corto al tamaño del cuadernillo colocamos una al principio y otra al final de todo el conjunto. Más adelante, esas guardas serán en las que peguemos las tapas. Ahora viene un paso clave, formar los cuadernillos. Esto es lo que nos permite hacer la encuadernación japonesa. Dividimos todas las hojas del libro en varios grupos. En mi caso, hago cuadernillos de unas 25 hojas cada uno. Pero esto depende del grosor del papel y de lo fácil que quieras que se abra el libro al final. Cuando los tengamos listos, pasamos a marcar los agujeros y empezar a coser. Aquí es donde la magia de la encuadernación japonesa entra en acción. Y lo bueno es que como venimos de una encuadernación en espiral, ya tenemos los agujeros hechos. Solo tenemos que elegir los que mejor nos encajen y empezar a trabajar. Te recomiendo dejar 1,5 cm desde los extremos y usar agujeros separados unos 2 centímetros entre sí. Es probable que no coincidan exactamente con los agujeros que hay hechos, pero no pasa nada. Solo elige los más cercanos y márcalos. Sujetamos el cuadernillo con unas pinzas para facilitar la manipulación y preparamos el hilo encerado. La cantidad de hilo son 4 veces y media el largo del cuadernillo. Mejor que sobre un poco a que falte. Una vez enhebrada la aguja, aseguramos el hilo atravesándolo con la propia aguja, y así no se nos escapa mientras cosemos.
Empezamos a coser por el penúltimo agujero, el segundo empezando desde abajo. Pasamos la aguja de delante hacia atrás, dejando un cabo de unos 7 u 8 centímetros delante. Pasamos la aguja una segunda vez por el mismo agujero. Esto hace una lazada que asegura el inicio de la costura. De ahí bajamos al siguiente agujero y repetimos, 2 pasadas por el mismo sitio. Tensamos bien el hilo, pero con cuidado de no romper el papel. Debe quedar firme, pero sin apretar de más. Al llegar al último agujero inferior, hacemos algo especial. Pasamos el hilo por fuera del borde inferior, de atrás hacia adelante, y volvemos a entrar por el mismo agujero. Así sellamos este extremo del cuadernillo. Después iremos subiendo, haciendo el mismo proceso agujero por agujero, siempre 2 pasadas en cada agujero nuevo. Cuando llegamos al último agujero superior, volvemos a hacer esa lazada envolvente, pero esta vez por la parte exterior. Y para rematar, bajaremos hasta donde empezamos, el penúltimo agujero, y ahí unimos los 2 cabos con un nudo firme pero discreto. Ya tenemos el primer cuadernillo cosido. Ahora toca repetir el proceso con el resto de cuadernillos. Vamos a copiar las marcas de este primero para que todos queden perfectamente alineados. Ahora que tenemos todos los cuadernillos cosidos individualmente, es momento de unirlos entre sí. Aquí es donde la encuadernación japonesa vuelve a lucirse. Volvemos a usar la misma técnica que antes, pero ahora vamos a coserlos todos juntos. El secreto está en que todos los cuadernillos comparten los mismos agujeros, así que el hilo va a pasar limpio de un lado al otro. Como ahora estamos manejando más grosor, usaremos más de 4 medidas y media de hilo, aproximadamente entre 5 y 6. Para pasar la aguja no hace falta usar mucha fuerza. Si algún agujero ofrece algo de resistencia, simplemente giramos un poco la aguja o lo ayudamos con las manos. La idea es coser como si todo fuera una sola unidad. Y el resultado será la tripa completa del libro, que ya estará lista para montar las tapas. Una vez cosido todo el bloque, hacemos el mismo remate que antes, nudo discreto y escondemos los extremos del hilo. Y ya lo tienes, un bloque sólido, bien alineado, flexible al abrir y con muchísimo encanto artesanal. Ahora toca construir las tapas. Aquí usamos cartón gris de 1,5 milímetros de grosor. Pero, y esto es importante, no vamos a cubrir todo el ancho del libro como se hace cuando construyes una tapa dura normal, porque queremos dejar sin cubrir la costura japonesa. Así, el libro abre mejor y se manipula con más comodidad. Calculamos las medidas de las tapas.
Por ejemplo, si la tripa mide 206 milímetros de ancho, le restaremos 10 milímetros para dejar espacio al cosido. Le sumaremos 3 como cejilla para que la tapa sobresalga un poquito. Eso nos da un total de 199 milímetros de ancho. Y de alto, si la tripa mide 264 milímetros, le sumaremos 6 milímetros de las cejillas de arriba y de abajo, quedando en 270 milímetros. Para la lomera usaremos otro trozo de cartón, con la misma altura que las tapas, pero con un ancho que sea el del lomo real que hemos obtenido al coserlo todo. Este ancho podría variar, así que mediremos bien varias veces antes de cortar. Para unir las tapas y la lomera dejaremos el espacio que ocupa el cosido, unos 10 milímetros, el ancho del cartón, unos 2 milímetros y un margen de unos 3 milímetros entre cada pieza. Así las tapas pueden abrirse y cerrarse sin forzar. Para montarlo todo usaremos una hoja de papel grueso de tamaño A3 como armazón. Pegamos las 3 piezas al papel usando pegamento en barra extra fuerte. En este caso vamos a usar pegamento en barra porque es más limpio y fácil de manejar y no humedece tanto el papel. Es un pegamento extra fuerte, con lo que garantiza que no se va a mover nada una vez se haya secado. Pegando las solapas a la estructura base de las tapas, ya las tendremos montadas y listas para ser cubiertas. Ahora toca finalizar las tapas del libro con una cubierta. Para ello uso papel de embalar reciclado. Es resistente, manejable y además tiene ese toque rústico que mola.
Lo primero es ajustar bien las dimensiones del papel a nuestras tapas. Colocamos la estructura de cartón boca abajo sobre el papel y marcamos como un lápiz todo el contorno, dejando un margen para las solapas. Después cortamos el papel siguiendo esas marcas. Y con la ayuda de un esquinero marcamos y cortamos las esquinas. Esto nos permite doblar las solapas sin que se amontone papel en las esquinas. Pegamos primero una de las tapas al papel, luego la lomera y finalmente la otra tapa. Es una buena idea empezar por la tapa frontal para alinear bien todo. Ahora doblamos las solapas hacia adentro, una a una, y las pegamos con mimo. Aquí es donde de verdad se ve si hemos medido bien. Si todo encaja, el resultado empieza a parecer un libro de verdad. Vamos a unir las tripas del libro a esas tapas. Este paso es delicado, así que hay que hacerlo con calma. Para evitar que el pegamento se cuele donde no debe, usamos una tapa plástica o un protector transparente. Lo colocamos entre la guarda que va pegada a la tapa y la primera página real del libro. Aplicamos pegamento en la cara interior de la guarda, la que va a tocar la tapa. Extendemos bien, sin excesos ni zonas secas. Y con mucho cuidado cerramos la tapa sobre esa guarda pegada. Le damos la vuelta al libro y repetimos el proceso con la contraguarda. Y ya está todo en su sitio. Ahora necesitamos que el libro repose con peso encima, para que asiente bien el pegado. Lo ideal es dejarlo así unas 8 horas como mínimo, aunque si puedes aguantar 24 horas, mucho mejor. El resultado es un libro único, resistente y bonito. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo con alguien que también tenga libros en espiral por casa y suscríbete para más proyectos como este. ¿Tienes dudas? ¿Te animaste a probar? Déjame un comentario y estaré encantado de responderte. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta el próximo proyecto.